Hola, soy el doctor Guillermo Donnamaria. Quiero darle la bienvenida una vez más a esta serie, a una nueva presentación de nuestra serie Hablemos sobre salud mental. Hoy tenemos un tema muy interesante. En la actualidad se habla mucho acerca de psicosis, esquizofrenia, desorden bipolar, y de eso vamos a hablar. ¿De qué se trata? Tres temas: psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar, o también denominado en psiquiatría un trastorno o desorden maníaco depresivo. En primer lugar, brevemente, ¿qué es psicosis? Cuando hablamos de psicosis, por cierto, es un término utilizado en el campo de la psiquiatría. Es un trastorno mental grave, muy grave, donde se pierde contacto con la realidad. Ese es el elemento principal. Durante un episodio de psicosis se alteran los pensamientos, el sistema de pensamiento, la forma en que uno percibe la realidad. La persona puede tener dificultad para reconocer qué es y qué no es real. Eso es típico de la psicosis, la pérdida de contacto con la realidad. Psicosis empieza generalmente en los últimos años de la adolescencia. Adolescentes predispuestos a tener un brote de tipo psicótico pueden tenerlo a los 17, 18, 19 años y hasta los 25 años. Eso es frecuente de cómo empieza, en el tiempo en que empieza esto que denominamos psicosis. Algunos de los signos y síntomas que nos permiten reconocer este trastorno mental llamado psicosis. Generalmente hay delirios. Los delirios son creencias falsas, irracionales, es tener un sistema de pensamiento que está fuera de realidad, que es incoherente. El comportamiento está también desconectado de la realidad. Ideas paranoicas, es muy típica, ideas de persecución, problemas para pensar con claridad, con lógica, aislamiento social. Alucinaciones son muy frecuentes en el cuadro de psicosis, ver o oír cosas que no existen, como escuchar voces o ver figuras que realmente no existen, pero existen en la mente de la persona que está padeciendo este desorden de psicosis. El habla generalmente es incoherente, sin sentido, hay un comportamiento confuso, agitado. Muchas veces, por esta desconexión con la realidad, la persona puede hacerse daño a sí mismo, puede ser violento con los demás. Hay una falta de conciencia de realidad, problemas con el sueño, generalmente hay insomnio, y hay, por supuesto, todo esto crea una gran dificultad de mantener un ritmo de funcionamiento familiar, laboral, etc. No se puede seguir con un ritmo de vida normal. Hay factores de riesgo que nos hablan de la predisposición que podemos tener para experimentar un brote de tipo psicótico. La genética es un elemento importantísimo, como vamos a ver en los siguientes trastornos, en el trastorno esquizofrénico y en el desorden bipolar. La genética juega un papel importante de predisposición. Un traumatismo cerebral es otro elemento. La posibilidad de haber sufrido o de sufrir epilepsia o enfermedad de Alzheimer en personas adultas. El uso de drogas, muy frecuente en la actualidad, sobre todo en gente joven, como el consumo de LSD, ácido lisérgico, marihuana, metanfetamina. Metanfetamina es un estimulante. El estrés extremo. Hay personas que pasan un estrés de alto nivel permanente, traumas emocionales. Todo esto son factores de riesgo que tienden a predisponer a una persona justamente a experimentar psicosis. Es interesante ver, y brevemente quiero mencionarle, el uso de la palabra lunático o locura a lo largo de la historia. La locura, hablando de una manera coloquial, popular, la locura fue reconocida en cada época de la historia. No es nada nuevo. El concepto de lunático en la antigüedad indicaba la idea de lo que hoy podríamos llamar locura temporal. Una persona que se comportaba de una manera extraña, tenía un desequilibrio mental, carecía de reflexión.
tenía una percepción distorsionada de la realidad, descontrol en el estado de ánimo, un estado de ánimo que podía ir para arriba, para abajo, causado por la rotación de la luna. De ahí la idea de lunático. Personas con epilepsia y demencia típicamente eran consideradas lunáticos. Es interesante ver en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 14, un padre viene a pedir ayuda al Señor Jesús y le dice, un hombre se arrodilló delante de Jesús, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. En la antigüedad, la idea de locura o de lunático era considerado como sagrado. La locura era obra de los dioses u obra de los demonios, y las divinidades enviaban la locura ya sea como castigo o como venganza. Es interesante, a fines del siglo XIX, comienzo mayormente del siglo XX, el término locura y lunático, obviamente, es reemplazado por enfermedad o trastorno mental o desorden mental. Y progresivamente la medicina científica comienza a estudiar la locura en términos científicos y se procura interpretar, entender la contribución que hay entre elementos espirituales, el desarrollo de la personalidad, los factores genéticos, cómo funciona el cerebro, la biología del cerebro, la influencia de las relaciones familiares, sociales, los eventos traumáticos, y entonces tenemos otra descripción de lo que es locura. Es interesante el sabio Salomón, en el libro del Eclesiastés, dice algo interesante, dediqué mi corazón. Dedicar el corazón es investigar de una manera profunda. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos. Otra palabra que se usaba en la antigüedad y también se usa en manera popular en el día de hoy, estás desvariando, desvarías, estás fuera de realidad. Y dice Salomón, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu era la idea de vanidad. La vida humana es vana y es como querer alcanzar el viento. Francamente, termina diciendo Salomón ahí, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Interesante expresión, la vida del ser humano en esta tierra. Es el desaliento de que la vida humana es vapor y todo pareciera que es una lucha contra el viento. Sabiduría bíblica, Salomón habla de, me dediqué a entender, a comprender la sabiduría. Sabiduría bíblica es la capacidad de discernir lo verdadero, lo correcto, lo duradero y tener un conocimiento de Dios y de aquellos principios del diseño de Dios para la vida humana. Ese es el centro, el eje de la sabiduría. Conocimiento es información, es diferente a sabiduría. Es una información obtenida por el razonamiento y el estudio. Más todavía, sabiduría tiene que ver con el uso de este conocimiento en la vida cotidiana. Eso tiene que ver con sabiduría. Y la idea que transmite Salomón, que parece un poco triste, pero es realista, hay tristeza en conocer mucha ciencia o tener mucho conocimiento. Cuanto más se conozca, o cuanto más conozca el ser humano fuera del conocimiento de Dios, más tristeza puede esperar, porque el simple conocimiento puede aumentar el dolor de identificar los múltiples desórdenes que afligen, que afectan a la vida humana, y especialmente estamos hablando de desórdenes mentales o emocionales. Es interesante en la Biblia, el rey David, antes de ser un rey en el pueblo de Israel, en un momento de peligro, David finge estar loco. En la antigüedad, la gente estaba familiarizada con el concepto de locura, y quiero leerle esta expresión que es muy interesante. En la escritura dice, David fingió estar loco en un momento de peligro de su vida, fingió perder la razón
y en público comenzó a portarse como un loco, dice la Biblia, haciendo garabatos en las puertas, dejando que la saliva le corriera por la barba. El rey de ese país, a donde David había huido temiendo por su vida, el rey Aquis dijo: este hombre está loco. ¿Acaso me faltan más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Es interesante. Esto que es locura, estar lunático, era conocido claramente en la antigüedad. Miramos entonces una de las tantas formas en que se expresa la psicosis, que es la esquizofrenia. Una enfermedad muy frecuente en la actualidad, hablamos mucho de eso, y voy a aclararle en términos profesionales, en términos médicos, qué es la esquizofrenia. Es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad. Y por cierto, cuando hay esquizofrenia hay algún tipo de pérdida de contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellos, para sus familiares, para sus amigos. Es frecuente que un brote de esquizofrenia se presenta entre los 16 y los 25 años, muy frecuentemente. 16, 17, 18 años, la persona predispuesta a un brote de esquizofrenia puede empezar con delirios. Esto es un pensamiento incoherente, un habla incoherente o ver alucinaciones, estar en ese estado fuera de realidad. Y los síntomas de esquizofrenia, por cierto, dificultan la participación en actividades cotidianas o habituales. No se puede continuar con una vida normal. Algunos signos y síntomas de esquizofrenia. Hay un cambio en la forma en que la persona piensa, actúa, percibe el mundo. Hay percepciones y pensamientos alterados, completamente alterados, y dificultad para reconocer lo que es real y lo que no es real. Aquello que llamamos delirios son creencias irracionales. El delirio es un estado mental, un sistema de pensamiento confuso que incluye cambios en la conciencia, en los pensamientos, en el juicio y en la conducta. Pensamiento y habla desorganizada, esto es típico de la esquizofrenia. En otras palabras, personas dejan de hablar en medio de un pensamiento, se quedan como frisados, pasan de un tema a otro, inventan palabras que no tienen significados, pero para ellos tienen algún significado raro, unen palabras que no están conectadas, que no están relacionadas, hacen una ensalada de palabras. Alucinaciones es otro síntoma muy típico de esquizofrenia. Alucinaciones consisten en ver y percibir, sea visiones, sonidos, voces, que parecen reales, pero en realidad son creadas por la mente. En esquizofrenia muy frecuentemente hay alucinaciones auditivas. Estas son las alucinaciones frecuentes. Una vez más, se puede experimentar sensaciones de movimiento del cuerpo o escuchar sonidos como música, pasos, ventanas o puertas que se golpean, escuchar voces cuando nadie ha hablado. Típicamente en esquizofrenia es la alucinación más frecuente. Estas voces pueden ordenarle hacer algo que puede causarle daño a sí mismo o a otros. Es una de las razones por las cuales se procura en el ámbito profesional entender esas voces para prevenir que no se dañe, que no se suicide o que no pueda hacer algún tipo de agresión a personas que conviven con él. Ver luces, seres u objetos que no existen tiene que ver con alucinaciones visuales. Más raro, pero se ve también percibir olores. Aquello que llamamos síntomas negativos en la esquizofrenia es la pérdida de motivación. La persona pierde completamente motivación para ponerse en movimiento, pierden el interés, tienen dificultad para expresar emociones y, por supuesto, problemas para funcionar normalmente. Tener dificultad y confusión para organizar y hacer actividades cotidianas, rutinarias, trabajar, ir de compras, relacionarse en familia, es típico de la esquizofrenia. Evitar la interacción social, tienden a aislarse. Tener muy poca energía, es parte de esa pérdida de motivación. Están más pasivos, hay un cuadro que llamamos esquizofrenia catatónica,
donde la persona puede quedar frisado en una posición por horas, por días, y aún puede fallecer si no tiene ningún tipo de ayuda, no hablan, no se mueven por un tiempo. El riesgo de violencia está permanente en una persona esquizofrénica, todo depende del nivel de esquizofrenia. La mayoría de personas con esquizofrenia no son violentas, pero el riesgo de hacerse daño o de ser violentos con los demás es mucho mayor. Cuando la enfermedad no se trata, hay personas que pasan mucho tiempo con este cuadro de comienzo de esquizofrenia, con alucinaciones, con pensamientos delirantes, sin tratamiento de ningún tipo, o bien cuando coexiste con alcoholismo o con abuso de sustancias, la persona pierde todavía más el control, tiene un problema de salud mental, como es la esquizofrenia, y un problema de abuso de sustancia. Esto es serio. El comportamiento es desorganizado en personas con esquizofrenia, es difícil hacer las tareas, no quieren seguir instrucciones, son muy tercos, pueden moverse mucho o pueden no moverse en absoluto. Los pensamientos e intentos suicidas son mucho más frecuentes en personas con esquizofrenia, sobre todo cuando no están siendo tratados. Esto que llamamos factores de riesgo, todo aquello que predispone de una u otra manera a la esquizofrenia. La genética. La posibilidad que se presente en la familia aumenta cuando un familiar tiene esta enfermedad. El ambiente también es importante. Aquí hay una combinación para tener esquizofrenia de factores genéticos, del entorno, la experiencia de vida de una persona que facilitan el desarrollo de esquizofrenia. Estos factores ambientales pueden incluir abuso, negligencia de los padres, pérdida de los padres en una edad como niños, abuso sexual, vivir en la pobreza, entornos estresantes, consumo de droga como marihuana, por ejemplo, muy común en la actualidad, que está generando en aquellos jóvenes que consumen marihuana en altas dosis, con mucha frecuencia, está generando cada vez más estos brotes psicóticos. Hay un tipo de esquizofrenia también, un tipo de psicosis que es producida por el consumo crónico de alcohol, personas que han consumido 20, 30 años de alcohol y los encontramos en la media vida, 40, 50 o aún 60 años, en un tipo de psicosis que se llama, obviamente, las neuronas, el sistema de pensamiento, la estructura del cerebro, y la persona empieza a tener este tipo de brotes psicóticos. También la estructura y función del cerebro hoy se ha comprobado a través de estudios que hay un cambio de ciertos químicos cerebrales en las personas con esquizofrenia, en neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, el glutamato, que son neurotransmisores, sustancias químicas que conectan la información en toda la estructura del cerebro, tienen un papel clave en el desarrollo de esquizofrenia. También hay cambios en la estructura del cerebro en personas con esquizofrenia, como disminución del volumen de ciertas áreas del cerebro, como es la corteza frontal, que está involucrada sobre todo en el área de ideas profundas, razonar, asociar ideas. Miramos por último algunos factores de protección que tienen que ver con, bueno, cómo ayudar. Hoy hay muchas herramientas para ayudar a personas que están experimentando esquizofrenia. Siempre hablo en estas presentaciones acerca de la importancia de integrar espiritualidad y recursos de salud mental. Esto tiene que ver con integrar la persona de Dios, obviamente, creador, diseñador de la vida humana, la diversidad y la amplitud de los recursos de fe para tener salud integral, la comunidad de fe para aquellas personas que están involucrados en la comunidad de fe y por supuesto los recursos de las ciencias de la salud. Los abundantes recursos no son perfectos, pero son recursos excelentes para ayudar, apoyar, disminuir los síntomas, ayudar a las personas que tienen este tipo de trastorno a recursos hoy en el siglo XXI. ¿Qué puede hacer la comunidad de fe? Mucho. Es importante no ofrecer curas rápidas. La persona con esta condición requerirá ayuda en el largo plazo y va a tener que aprender a lidiar con esquizofrenia de por vida. Estamos hablando de una enfermedad que desde el punto de vista humano es tratable, pero no es totalmente curable.
no tratarlo en la comunidad de fe como un esquizofrénico. Es un ser humano valioso, amado por Dios, viviendo con una seria enfermedad mental. No confundir este trastorno mental con un problema de posesión demoníaca. La Biblia nos muestra al primer rey de Israel, el rey Saúl, poseído por demonios, expresando una conducta totalmente descontrolada. No es una regla que los que pierden la salud mental, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, están endemoniados. Dice la Escritura, un espíritu malo se apoderó de Saúl y él deliraba, desvariaba entonces en medio de su casa. En su adultez, Saúl estaba atormentado por fuerzas espirituales de maldad, perdió el juicio, tenía impulsos irracionales, serios problemas en sus relaciones, tomó permanentemente decisiones equivocadas. Este fue Saúl. Necesitamos en la comunidad de fe ayudar y apoyar a la persona y a su familia con todos los desafíos que enfrentan al tener esquizofrenia, que son muchos. Ayudarlo a que permanezca en el tratamiento profesional es típico de personas con esquizofrenia que no quieren tratamiento profesional, no tienen conciencia de que están enfermos y muchas veces tienden a abandonar su tratamiento y hacen todo peor. Y también motivarlo a buscar recursos en el área laboral, vocacional. Ahora voy a mencionarle alguno de ellos. Alimentar su fe, ayudarle a poder vivir una vida espiritual saludable. Quiero recordarle que el delirio místico, esto que llamamos delirio místico, es muy frecuente en personas con esquizofrenia, donde tienen un pensamiento delirante con elementos de religiosidad o de espiritualidad, Dios, etcétera. Es muy frecuente. Delirio místico, tratar de evitar, prevenir, ayudarle a que no tenga ese delirio místico. Ayudarlo a socializar en la comunidad de fe, a integrarse. En el tratamiento profesional, por último, hay una serie de tratamientos, recomendaciones, intervenciones que definitivamente son de tremenda ayuda a personas que tienen esquizofrenia. Lo primero que se hace en el ámbito profesional es una evaluación de salud mental. Un médico psiquiatra comprueba el estado mental. Esta evaluación incluye antecedentes familiares, antecedentes personales. Muchas personas con esquizofrenia no reconocen que padecen una enfermedad mental, es parte de la enfermedad, no tener conciencia, y pueden creer que no necesitan tratamiento. Las personas con psicosis no tratada suelen tener síntomas más graves, más hospitalizaciones, peores habilidades de razonamiento, peores resultados sociales, lesiones e incluso pueden morir. Pueden agredirse, aún pueden suicidarse. Es parte de la pérdida de ese contacto con la realidad. El tratamiento temprano, profesional, ayuda a controlar los síntomas antes de que surjan complicaciones graves, lo que mejora sin duda el pronóstico en el largo plazo. Algunos elementos entonces más de este tratamiento profesional. Los tratamientos actuales para la esquizofrenia se centran, este es el objetivo, el foco del tratamiento, sobre todo psiquiátrico. Tratar de una manera temprana y a largo plazo. Esquizofrenia, como mencioné antes, es un trastorno tratable, pero no totalmente curable. Ayudar a controlar sus síntomas, mejorar su funcionamiento diario, lograr metas personales en la vida, como su educación, permanecer en un trabajo, tener relaciones más satisfactorias. Es posible, definitivamente es posible ayudarlo a tener una vida más balanceada, más equilibrada, más funcional. Mejorar la calidad de vida, aumentar el grado de participación en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, evitar que se aísle. Las personas con esquizofrenia necesitan recibir tratamiento de por vida y sobre todo medicación. Terapia periódicamente ayuda a entender también cómo ocuparse y cómo lidiar con el estrés cotidiano. Medicamentos son denominados los medicamentos antipsicóticos neurolépticos, muy efectivos, excelentes, ayudan a disminuir los síntomas, que se hagan menos intensos, menos frecuentes. Terapia individual definitivamente ayuda, psicoterapia o terapia de conversación puede ayudar a mejorar los patrones de pensamiento, aprender a enfrentar el estrés,
identificar los primeros síntomas, los primeros signos cuando aparecen síntomas de esquizofrenia para, una vez más, tratar de evitar un nuevo brote esquizofrénico. Es importante también apoyar a la familia, porque en este tiempo cuando un miembro de la familia tiene esquizofrenia, eso es un estrés muy, muy grande para las familias. Las familias tienen que tener herramientas para enfrentar la esquizofrenia de uno de sus miembros. Los programas educativos pueden ayudar a los familiares, muy importante, a reconocer los síntomas, ver las opciones de tratamiento y las estrategias de cómo ayudar a sus seres queridos con la enfermedad. Estos programas ayudan a los familiares a controlar la angustia que tienen, mejorar sus propias habilidades para afrontar, enfrentar los desafíos y fortalecer justamente la capacidad para brindar apoyo. Ellos viven con la persona que tiene esquizofrenia. En la actualidad también se procura ayudar mucho a personas con esquizofrenia capacitándolo en habilidades sociales. Se centra en mejorar la comunicación, mejorar las interacciones sociales, hacer que las personas con esquizofrenia puedan participar mejor en las actividades cotidianas. Esto es encontrar soluciones a los retos cotidianos, capacitarlo en habilidades sociales, tratar de ayudarlos a conseguir empleo, controlar los síntomas mientras asisten a la escuela, trabajan o establecen relaciones. Mencioné brevemente la rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo. Este asesoramiento se enfoca justamente en ayudar a que las personas con esquizofrenia se preparen para tener un trabajo, lo encuentren y lo conserven. Conozco mucha gente con esquizofrenia, sobre todo gente joven, que tiene trabajos básicos. Muchas personas con esquizofrenia tienen una excelente capacidad mental intelectual que les permite estudiar, capacitarse. Todo eso se evalúa en estos programas de ayudas de rehabilitación vocacional y también tratamiento para el consumo de drogas y alcoholismo. Hoy se cree que por lo menos en el ámbito profesional creemos que un 50% de personas con esquizofrenia, los primeros tratamientos que hacen es automedicarse con alcohol o drogas para calmar los síntomas, dormir, etc. Y pueden tener seriamente a lo largo del tiempo problemas con alcohol y drogas. Un programa de tratamiento que incluya tratamiento para la esquizofrenia y también tratamiento para el consumo de alcohol y droga es importantísimo para la recuperación. Miramos el último de estos trastornos que le mencioné al comienzo, que íbamos a hablar, y este es el trastorno bipolar o también denominado desorden maníaco depresivo. Es una enfermedad mental seria que causa cambios extremos en el estado de ánimo, esto es, altos emocionales como son manía y depresión. De ahí la idea de bipolar, como el estado de ánimo va a dos polos, maníaco y depresivo. A veces se sienten muy felices, muy animados y son mucho más enérgicos y activos de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras veces se sienten muy tristes, muy decaídos, son mucho menos activos de lo normal. Esto se conoce como un episodio depresivo. Trastorno bipolar. Hoy en la actualidad se presenta aproximadamente en el 2 al 3% de la población. Generalmente se presenta en la adolescencia, típicamente 16, 17, 18 años se puede presentar un brote o maníaco o depresivo. Es un trastorno crónico que puede durar toda la vida. Y la herencia genética, como mencioné antes, es una predisposición muy importante. Estos cambios que se dan, mencioné de un trastorno de salud mental, porque hay un cambio en el estado de ánimo muy extremo. Todos tenemos cambios en el estado de ánimo, pero este cambio en el trastorno bipolar es muy extremo. Manía y depresión vienen acompañados de trastornos en el sueño, muy típicamente insomnio, el nivel de energía cuando están en up, cuando están maníacos, tienen un tremendo nivel de energía, cuando están deprimidos carecen de energía, tienen una gran dificultad para pensar, para actuar con claridad, dificultan el buen rendimiento en todo ámbito que frecuentan, escuela, relación con los amigos, familiares. Y las personas con bipolaridad pueden ser peligrosas.
Hay jóvenes con trastornos bipolar que pueden intentar dañarse por la misma pérdida de contacto con la realidad, aún suicidarse, y eso es algo serio. Entonces, una vez más, estamos hablando de una enfermedad mental donde tenemos un trastorno anímico que afecta completamente la estabilidad emocional, periodos de depresión que alternan con periodos de manía. Una vez más, para resumir, en la fase maníaca, las personas con desorden bipolar se sienten muy felices, eufóricos, o tienen conductas muy optimistas. Es poco usual para ellos y para otras personas de su edad. Son conductas optimistas demasiado raras, demasiado fuera de un rango normal. Son demasiado sociables, reaccionan con un genio muy fácilmente, nerviosismo, tensión, tienen mucha energía, piensan, hablan muy rápido, sobre todo de cosas distintas, tienen como una carrera en su mente, tienen menor necesidad de dormir, duermen 2 o 3 horas, sin embargo no se sienten cansados, es parte de esa mucha energía que tienen dificultad para mantenerse concentrados, la mente varía y están completamente desconcentrados, se distraen con mucha facilidad, toman pobres decisiones, tienen actos arriesgados, muchas veces tienen compras compulsivas, sexualidad riesgosa, manejo agitado, consumo de drogas, muy típico en esa fase de manía. En la fase depresiva van al otro polo, muy deprimidos, con una profunda tristeza, se sienten vacíos, desesperanzados, pierden intereses, sienten una incapacidad de sentir placer, tienen una gran disminución de la capacidad de pensar, tienen una gran indecisión, baja autoestima, disminución de la actividad, fatiga, cansancio, típico de esa fase depresiva, insomnio, pueden no poder dormir o a veces pueden dormir demasiado, 10, 12 horas por día, se sienten culpables, sienten que no valen nada, que cometieron errores extraordinarios, esa es una de las razones por las que se sienten culpables, lloran con mucha frecuencia, viven tristes, piensan en la muerte y en el suicidio. En esta fase depresiva es muy importante tener en cuenta, cuidarlos, porque es uno de los momentos donde las personas con bipolaridad pueden intentar suicidarse. Algunas ayudas. La ayuda que puede dar la comunidad de fe si la persona con un desorden bipolar integra la comunidad de fe. Ayudar a la familia a comprender al miembro con un desorden bipolar. A veces la familia no entiende exactamente qué está pasando. Comprender que el trastorno bipolar no es un problema de pecado o un problema demoníaco o un problema primariamente espiritual. Apoyar y acompañar en todo el proceso de adaptación, regulación, balance, va a necesitar mucho ese tipo de compañía. Ayudarle a llevar una vida lo más cercano a la normalidad que sea posible, involucrarlo en actividades de la comunidad de fe que sean apropiadas para él. Identificar, derivar, colaborar activamente con la comunidad profesional de ayuda. Muchas personas con desorden bipolar no quieren ver a un profesional, no quieren tomar medicación. Es importante motivarlo a seguir las indicaciones de la comunidad profesional. Comprender la lucha del que lo padece. Algunos tienen un caos emocional, problemas permanentes de conducta, dificultad de mantener relaciones o empleos, dificultad con la ley, consumo de drogas y riesgo de conductas violentas. Necesitamos comprender, ser empáticos, ser compasivos con personas que tienen este desorden bipolar. Nos dice la Escritura: alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todo. Muy importante contribución de la comunidad de fe. Ayudar a cambiar ideas erróneas. Personas bipolares tienen muchas ideas erróneas, muchas veces también ideas erróneas respecto al diseño de Dios para la vida, respecto al mismo Dios. Ayudarlo a pensar con más claridad, con buen juicio, ayudarle a sentir que no está solo. Puede conectarse con pares, ya que el aislamiento profundiza sobre todo la depresión. Orar por sabiduría para manejar los mejores recursos
para el bien de la persona que padece este tipo de trastorno y ayudar a la familia, asegurarles del valor que tienen para Dios, acompañarlos en esos ciclos de altos y de bajos que son muy serios. Cuando hablamos de orientación y tratamiento profesional, recuerdo siempre, como he mencionado en esta serie de Hablemos de Trastornos Mentales y Emocionales, la importancia de colaborar, de ser agentes de cambio para la comunidad de fe, donde colaboramos con la labor de la comunidad profesional. En general, dentro del ámbito profesional, una persona con bipolaridad requiere cuidado y tratamiento de largo plazo. No es días, no son semanas, no son meses, estamos hablando de años, a menudo por el resto de la vida. El diagnóstico lo hace un médico psiquiatra o un consejero de salud mental. La medicación definitivamente ayuda a controlar los síntomas. Estamos hablando de muchos medicamentos contemporáneos, como son estabilizadores del ánimo, como el litio, antidepresivos, obviamente manejados por un profesional, en este caso, idealmente un médico psiquiatra. Terapia psicológica ofrece apoyo, educación al paciente, educación a la familia, desarrollo de habilidades y estrategias para la vida del paciente y su familia, ayuda para llevar una vida más productiva y balanceada. Esto es esencial, es uno de los focos importantes de esta terapia, de esta ayuda. Tratar el abuso de sustancias, si está presente muy frecuentemente, personas con bipolaridad, jóvenes en modo especial, consumen alcohol y drogas muchas veces para automedicarse, aliviar sus síntomas. Algunos elementos importantes dentro de esta orientación y tratamiento. Una vez más recuerdo que vivir con un trastorno bipolar es un gran desafío. Es importante obtener tratamiento profesional, obtenerlo, seguirlo. La recuperación lleva tiempo, no es fácil. Es importante, sobre todo en la comunidad de fe, no prometer un cambio rápido. Esto va a tomar tiempo. La mejor manera de manejar los síntomas de bipolaridad y el cuadro de bipolaridad es buscar tratamiento, y esto va a ayudar a empezar a sentirse mejor, y se pueden buscar otros recursos de ayuda. Grupos de ayuda son importantísimos. Tomar medicamentos según las indicaciones, organizar las actividades, mantener una rutina para comer, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, todo eso supervisado por la comunidad profesional. Aprender a reconocer cambios en el estado de ánimo para disminuir las recaídas. El bipolar, la familia puede identificar claramente cuándo puede tener un brote hacia un estado maníaco o hacia un estado depresivo, y es importante aprender a entender esos momentos. Hablamos de estrategias de autocuidado, la importancia de que la persona con un trastorno bipolar aprenda a autocuidarse, un estilo de vida saludable, tener una alimentación saludable, estar activo físicamente, ayudarle y que él se ayude a manejar el estrés, ya que puede desencadenar con más facilidad un brote depresivo o maníaco. Escuchar a personas de confianza que pueden percibir cambios en la conducta del que lo padece para evitar que escale. Una vez más, hay personas relevantes, personas significativas de confianza, amigos, miembros de la comunidad de fe o miembros de la familia, que pueden identificar claramente, ¿sabes qué? Te encuentro más irritado, más acelerado. Ayuda para evitar que estos síntomas escalen. Es importante tomar precaución para no tomar decisiones importantes que pueden abrir puertas a problemas. Una vez más, en el terreno espiritual, obtener ayuda en la comunidad de fe de cristianos sabios, preparados, que pueden ofrecer un enfoque integral de ayuda. El sabio Salomón dice en el libro de Proverbios: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros se afirman. La importancia de poder brindar múltiples personas una ayuda que ayuda justamente a mejorar, a balancear, a equilibrar su mente, su sistema de pensamiento, ayudarle a entender su necesidad de Dios y de lo que Dios puede hacer con su vida. Una vez más le recuerdo, dado que es un trastorno crónico, es importante animar a seguir fielmente la orientación, la ayuda, sea esto consejo, educación,
sistema de apoyo, medicación, cuidados especiales, desarrollo personal, participación en actividades, relaciones de grupo, lo que sea. Muy importante, y en el terreno de la ayuda espiritual es importantísima ayudarle a continuar, a perseverar, a seguir adelante con estas ayudas. El salmista decía algo interesante que abarca a todos nosotros, a usted, a mí, a todos nosotros. Sepa yo cuán frágil soy. Somos frágiles como seres humanos. Este desorden, este trastorno nos recuerda lo frágiles que somos en nuestra condición humana. Esta enfermedad me sigue recordando que soy frágil y que la gracia de Dios es suficiente para mí, y pedimos a Dios que Dios me provea su fuerza en mi debilidad para seguir adelante. Si quiere ver esta serie de trastornos de salud mental, hablemos de salud mental. En otras oportunidades he estado hablando de diferentes trastornos, depresión, ansiedad, desórdenes de personalidad, etc. Usted los puede encontrar con mucha facilidad en YouTube. Escribe mi nombre completo, Guillermo Dona María, hace un clic en un círculo de ideas para vivir mejor, un círculo de color azul, y por último hace un clic en videos, y ahí hay una enorme cantidad de muy buena información sobre todo este tipo de recursos para tener una mejor salud mental. La siguiente presentación vamos a hablar de abuso y todo lo que es violencia doméstica, así que lo espero para esa siguiente presentación.